Saludos, Dios le bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Juan Agüero y bienvenido a mi canal, La Voz de la Sanidad. Me encuentro con mi hermano y amigo, el pastor Malaquías, Juan Malaquías. Dios te bendiga, amado. Pastor Agüero, qué honor poder estar por primera vez en un canal que yo sé que va a ser de gran bendición para la gente, para la iglesia, para los amigos, para los hermanos y sobre todo ese nombre, Pastor, la voz de la sanidad. ¡Wow! Amén, amén, amén. Ese nombre es un nombre que Dios nos brindó. Si habláramos en inglés de voz healing, la voz de la sanidad, la cual el llamado que Dios hizo a mi vida fue a través de una voz que yo escuché ¡Wow! y esa voz se hizo presente en una manifestación de sanidad en todo mi cuerpo. Tremendo. Pastor Agüero, yo pienso que es oportuno que nosotros hablemos de su vida, porque hablar de sanidad y no hablar de Agüero como que estaría Amén. incompleto, porque usted es un milagro viviente. Eso Yo es pienso que es correcto. oportuno que su canal comience hablando de usted. Amén, 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 amado pastor. Así es, así es. Me gustaría antes de entrar en ese momento de hablar de mi vida, me gustaría exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay una palabra que está en el libro de San Juan, libro de los cuatro evangelios, San Juan capítulo 11, verso 4, donde vemos un milagro que Dios hace, que dice, primeramente, considerándola con la bendición del Padre, bajo la gracia del Hijo y la revelación de su Santo Espíritu. Amén. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria del Hijo de Dios sea puesta en manifiesta y por ella sean aquellos glorificados. Gloria al Señor. Acá nosotros pudiésemos hablar aportando un poquito de mi vida. Nací en un hogar abrazando la fe cristiana, mayormente mi padre me llevaba a la iglesia y allí fui abrazando esa promesa que dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se apartará del mismo. Amén. A pesar de que mi infancia fue una infancia en la cual, como todo niño que juega, que brinca, que salta, pero marcado por esa herencia de fe que mis padres me habían enseñado, pastor. Quiere decir que usted viene de una familia evangélica, específicamente. Sí, 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 porque siempre había ese fundamento, el temor a obedecer al Dios de Israel, al Dios del cielo. Siempre todas las cosas, primeramente poniendo a Dios y siempre caminando de las manos del Señor. Es una herencia el evangelio, pastor. ¿Usted cree que se hereda? Que si yo soy hijo de cristianos, puedo Bueno, heredar el evangelio. tú sabes que la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos 16:31, cree tú en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Es una promesa del El Señor. apóstol Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de esa promesa de fe que habita en ti, que no es una promesa que no es fingida, que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, nosotros vemos en la actualidad quizás hijos de pastores que conocieron, nacieron en el Evangelio y no están abrazando ese camino de fe porque por alguna razón se han detenido, pero están dentro de ese propósito porque los padres oran y piden por la vida de esos hijos que están quizá apartados. Pastor, a mí me interesa muchísimo que la gente de este medio, que hoy inicia, que yo sé que vamos a llegar a multitudes, Con la bendición del Señor, así amén. va a ser en el nombre del En el Señor, nombre de Jesucristo. conozcan la vida de Juan Agüero, porque es el conductor y el protagonista de este medio. Entonces, hablar de la voz de la sanidad, y usted es un milagro viviente, porque yo lo sé. Amén, Me amén. gustaría que la gente que nos escucha, que nos sigue, que va a escuchar esta bendición, conozca desde cero. Usted nace en un hogar cristiano, su niñez en el Señor, pero ¿cuándo comienza y cómo comienza Juan Agüero a servir al Señor fervientemente? Eh, es decir, el propósito divino de parte del Señor empezó a la edad de 15 años. A la edad de 15 años empezamos ya a entender que nosotros estábamos llamados a ser portadores de la palabra del Señor. Allí siempre los servicios de jóvenes, siempre que predique nuestro hermano Juan Agüero, que predique. Y bueno, allí siempre esos cultos que llevábamos por los hogares, esos cultos totalmente que se hacían en las calles, esos cultos relámpagos.
Y una de las características que veíamos en cuanto a lo que era esa manifestación del Señor, que a mí me tocó luchar mucho con esos altares. Acá donde nosotros nos encontramos, en Jaina, municipio de la provincia de San Cristóbal, se ve mucho lo que es ese tipo de asuntos, que las personas tienen altares. Entonces nosotros llevábamos cultos por los hogares con los jóvenes que iban aceptando al Señor, y cuando íbamos nos encontrábamos con la situación de que los padres tenían adoración a esos demonios. Y ahí, hermano, como dice la palabra, que Salmo 115, tienen ojos pero no ven, tienen boca, no hablan, tienen mano y no palpan. O sea que muy temprano usted comenzó a luchar con contra temas. las fuerzas de las tinieblas. Wow. De hecho, cuando se endemoniaban gente, cuando sabían que tenían altares, decían, no, que predique el hermano Juan. Tremendo. Que predique Agüero. Porque ya Dios nos estaba dando lo que era, nos estaba permitiendo ver que lo que nosotros estábamos haciendo venía con una señal plasmada en su palabra. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Lucas, capítulo 7, 22, los ojos, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Entonces esas señales eran evidentes cuando nosotros teníamos que ministrar la palabra de Dios y veíamos la liberación que Dios hacía con ese tipo de personas. Tremendo. Pastor, una trayectoria desde los 15 años, haber nacido en un hogar cristiano, pero luego le toca a usted comenzar a experimentar, más allá de ver y de Dios hacer milagros a través de usted y de experimentar liberaciones demoníacas, pero en la vida de Juan Agüero. Mira, la vida de Juan Agüero inicia primeramente en la populosa barriada de Villajuana, donde yo nací, me crié a la edad ya de 14, de 13 años para 14, se estaba dando a conocer lo que era ese mundo de las drogas. Y mis padres, bueno, decidieron sacarnos a nosotros de allí, a mi hermano, mi hermana, y ya entonces nos radicamos en la región sur, en Jaina, donde ya el ministerio fue creciendo. Ahí también, ya a la edad de 18 años, Dios me permitió entrar a la academia de la Policía Nacional en Atillo, San Cristóbal. Pero mi vida de fe siempre era que yo entendía que a pesar de lo que yo estuviera realizando, yo sabía que había un propósito de parte de Dios en mi vida, que era predicar su palabra. Entonces usted ingresa a la policía ya obviamente siendo mayor de edad, muy temprano. Sí. Y la vida del hombre de Dios no le afecta como hombre de Dios el ingreso a la institución armada, a la policía. Tú sabes que eso va a depender, Malaquías, va a depender de la relación, de la intimidad y el respeto y el temor que tú tengas hacia Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando tú tienes un conocimiento, como los científicos le dicen, ciencia es conocimiento, que tú conoces a Dios, tú siempre vas a guardar la palabra. Vas a tener situaciones, la vas a tener. Líder, es difícil. Líder, es difícil ser policía y cristiano. La vas a tener. Una de las cosas que yo vi, que por la misericordia y la gracia de Dios, a mí me encañonaron muchas veces con pistola en la cabeza. Dios mío. Me ponían el arma de fuego en la cabeza y le daban clac, 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 y el tiro no salía. Definitivamente un milagro. Dios tuvo mucha misericordia. Gloria al Señor. Pero lo más sorprendente, Malaquías, era que en mi interior yo sabía que había un propósito divino. Yo no sabía de qué manera o de qué forma era que el Señor le iba a dar forma. Pero yo sí sabía que algo Dios iba a hacer conmigo. Para algo Él me había marcado, como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, que desde pequeño te tomé, te llamé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero hay procesos, ministro, que son un poco menos entendidos,
que usted tenga que pasar por una institución armada, que lleguen a apuntarle con pistola, que se encasquille un arma de fuego en su cabeza. Wow, qué difícil. Sí, Y es decir, eran experiencias que Dios la permitía para darme a entender que en cualquier escenario que quizá yo me encontrara, había un propósito. Aunque el enemigo quiso muchas veces quitarme la vida, yo tuve muchas experiencias en las cuales el enemigo quiso acabar conmigo, pero Dios, el Dios de Israel, no lo permitió. La misericordia y el amor de Dios, Dios no lo permitió. ¿qué tiempo duró usted siendo policía y cristiano? Tú ¿Qué tiempo sabes que duró? no hay algo que no, de la vida policial no me gusta, es decir, abundar mucho. Me gusta más hablar de la grandeza y de lo maravilloso que es Dios. Una de las tantas experiencias que uno ha tenido, yo pudiese decir, Malaquías, que yo en todo mi llamado ministerial, la mayor bendición es yo ver aceptado el propósito de Dios. Amén. Claro, pastor, usted me obligó a hablar de la policía de alguna Amén, forma, amén, porque amén, amén. ¿cómo evadimos al policía? No hay forma. Sí, no es así, es así. Muchas veces, bendito sea el nombre del Señor, Malaquías. Digo que no me gusta abundar mucho porque yo vi muchas experiencias en las cuales yo vi compañeros míos que le daban tiros en el pecho y hacían gálgara con su sangre. Dios mío. Como cuando usted va y se cepilla y se enjagua la boca. Y esas escenas no le llegan, pastor, a veces a la cabeza, porque que No se olvidan. Dios mío, No eso se debe ser olvidan. difícil. Muchas experiencias de las cuales, como te hablo, no me gusta abundar mucho allí, pero sí lo que más te cuento, que este joven ya empieza a formar parte del ejército del cielo, pero predicando la palabra, ya no en Santo Domingo, sino andando en países, Gloria predicando. a Dios. En Colombia me quisieron quitar la vida 2 veces. Dios mío. En Colombia me ¿Y quisieron. qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? Unos guerrilleros en ¿Usted se involucró con guerrilla de alguna forma, a predicarle o algo? el Dios de Israel hizo algo maravilloso, que fue que nos permitió llegar a un lugar que le llaman Japoncito. Wow. Y en ese lugar, allí había una necesidad grande donde Dios libertó una bruja que era del clan de los Guajiros, una Piaggi. Ellos le llaman Malegua a Dios. Los colombianos lo van a entender Y bien. Tawara, amigo, hermano. Entonces, allí acontece que ese grupo de esas tribus étnicas que habían allí en aquel lugar, hablaron con la guerrilla, que era yo, como que un brujo que había venido y había debilitado, porque esas personas consultan a ese tipo de gente. Tradúcame algo, pastor. Cuando usted llega, ellos dicen que usted es una especie de dios o de brujo que llegó a perturbarlo, algo así. Ella fue a la actividad que se estaba realizando. Ella llegó con un palo, un palo que tenía como dibujos y tenía cintas de colores. Supuestamente la deidad que ella representaba de las tinieblas decía, le había dicho a ella que fuera a la actividad donde se estaba predicando y que se quedara mirándome fijamente. Y ella decía, le había dicho que cuando ella estuviera ahí, que yo iba a morir. Pero entonces fue lo contrario. Porque ella fue con un grupo de personas del clan de los Guajiros. Y cuando ella se puso frente a mí, hubo un momento que en medio del mensaje, desde la tarima, yo la enfoqué a ella, la miré, y cuando me quedo mirándola, yo veo que la mujer se va para atrás. Cayó y entonces los que estaban con ella empezaron a hablar en su idioma, en sus lenguas, y empezaron a hacer lo que fueron muchos gestos. Y yo le dije que mantuvieran la comunión porque Dios estaba haciendo algo, que dejaran que Dios estaba haciendo algo. Tremendo. En ese momento yo sentí algo, una presencia tremenda sobre mí. Wow. Y yo lo que empecé a predicar con más fuerza.
Y aconteció, mi amado, que en medio de ese desarrollo, al momento del llamado, me están diciendo los hermanos, me están diciendo, hermano, no se ha parado, la mujer todavía está allí. Dios mío. Y en ese momento yo bajo de la tarima y cuando me voy a acercar, esa persona tenían armas. Armas blancas, Tenían cuchillo, machete, machete. cuchillo. Y entonces ellos no querían que yo me acercara a ella. Y cuando yo alcé la mano y dije, hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo liberta. La sangre de Cristo limpia. Wow, la tremendo. sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo, mi acercante estaba ahí, estaba así como muerta. Y le dije, levántate en el nombre de Jesucristo. Cuando le dije esa palabra, esa mujer se paró sentada y se quedó así mirando fijamente. Y allí aconteció, ministro, que yo le dije, ¿qué sentiste? Entonces ella se quedó, no hablaba. Y le dije a los hermanos, a los diáconos, digo, ayúdenla a parar, que se ponga de pie. Y volví, le pregunté, le dije, ¿qué sentiste? ¿Qué Dios hizo contigo? Y ella dijo, yo vi una luz. Digo, ¿viste una luz? ¿Qué luz tuviste? Y ahí ella empezó a relatar que ella duró una semana consagrada porque le iban a dar un rango espiritualmente, pero ella tenía que entregar a una persona, que tenía que darle muerte a una persona. La idea era que ella, cuando fue a la actividad y ella fue y me miró, que yo iba a caer muerto allí, pero lo que pasó fue que cuando ella fue a la actividad, que yo la miré de frente, ella dice que detrás de mí salió una luz y hubo algo que la golpeó en el pecho. Tremendo. Y cuando ella cayó, ella dice que ella vio un catire alto. Dios Y mío, el un catire rubio. le puso un pie aquí. Wow. Y le puso, ella dice que fue un sable plateado y le dijo, si te pones de pie sin él decirte, te quedas aquí mismo, te quito la vida aquí mismo. Ella dice que se quedó, pero ella dice que ella no tenía fuerza para pararse. Wow, Dios mío. La Pastor, gloria y la pero honra entonces de cuando ella Dios. lo mira, ve detrás de usted, como ya le dijo Catire, que es rubio, vio un ángel. Algo sobrenatural fue lo que vio detrás de usted. Ella dice que ella vio un destello de luz que salió. Tremendo, Y el Dios destello mío. de luz le dio. Poderoso. Ella dice que él sintió que algo la golpeó y la dejó sin aire. Dios del Y cielo. ella sentía que no podía respirar. Usted Y tiene un cuando ella quiso abrir los ojos, ella dice que ella vio un hombre grande, catire. Ella dice que ella pudo solamente ver eso, algo milésimas. Y ella dijo que ella lo que vio fue un sable, algo así. Una espada. Que se le puso aquí en el cuello. Wow. Y le dijeron, si te intenta moverte de ahí, vas a morir. Tremendo. Eso es poderoso, pastor, poderoso. Veo el respaldo que ya usted tenía en el trabajo misionero. Como ya usted dijo, usted comienza en el Señor ministrando, bregando con altares. Luego el Señor lo lleva a otro país y me está narrando una historia poderosa en Colombia. Después de esto, pastor, usted regresa a República Dominicana. Después de eso regresamos a República Dominicana, luego Curazao, luego Panamá, luego Brasil, luego Venezuela. No, pero usted es embajador, pastor. Predicando, usted es embajador. Pregonando la palabra del Señor. Gloria al Señor. Pregonando la palabra del Señor, amado. Pastor, ¿por qué nosotros, la gente que nos sigue, que comenta, que da like, que bendice este medio y que vamos a bendecirlo a ellos, es un intercambio de bendición? Amén. La voz de la sanidad tiene que ver personalmente con el pastor Juan Agüero. O sea, este título, este tema de este canal tiene que ver con Juan Agüero. ¿Por qué? Sí, resulta que el 28 de abril del 2003, ya entrando al 2004, nosotros tuvimos una experiencia. Hay algunas personas que saben de ese hecho que me aconteció, el cual viajamos con un hijo que yo tengo, que es un hijo que Dios me regaló, el cual respeto, quiero, admiro. Alguien que de verdad le doy las gracias a Dios por él. Le doy las gracias al Señor por él. Así como el apóstol Pablo tenía a Timoteo, le decía, hijo mío, cumple con tu llamado, cumple con tu ministerio.
Así Dios me ha dado a alguien que Dios me ha permitido ayudarle y que él ha sido de mucha ayuda para mí. Y viajamos hacia Caracas, Venezuela, a cumplir unos compromisos ministeriales. Y allí, en plena función del ejercicio de la profesión de la fe, cumpliendo con el propósito de predicar la palabra del Señor, yo empecé a sentir un malestar en mi cuerpo, en la cual me empezó a dar un cuadro un cuadro clínico, que la respiración yo la estaba perdiendo. Wow. Me sentí muy mareado al tercer día de actividad y allí acontece que nada, en la casa donde estábamos hospedados, los hermanos, habían entre algunos de ellos médicos y empezaron a chequear, hicieron varios ahí estudios conmigo y denotaron que tenía los niveles de azúcar en sangre altos. Dios. Pero no detectaron que en la planta del pie, que eso ya lo vemos acá en República Dominicana cuando llegamos, yo tenía un acceso que se había llenado de pus. Una especie de orificio, de hoyo, como lo dice coloquialmente, ¿o no? Mira, no, Malaquías, yo te puedo decir que hasta el momento yo no te sé decir qué fue lo que me sucedió, porque solamente en la planta del pie derecho había solamente dentro tenía pus. Dios Yo no me mío. puyé, no había un orificio, no había nada. Ni había una razón para adquirir infección, no No, había no, no, causa no, no, probable. no. Claro, ya con esta situación el cuadro clínico empeora porque en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cuando yo llego a República Dominicana, yo me desmayé. Wow. Yo Eso no supe nada de mí. Yo desperté en una clínica. Dios del cielo. Todo comienza con un mareo mientras usted estaba ministrando en una iglesia. Estábamos ministrando porque eran unos aniversarios, teníamos varios compromisos, pero no se pudieron cumplir todos a raíz de esta situación y yo tuve que venir antes. Wow, Dios mío. Y entonces ahí pasa ese episodio y bueno, amado, ahí empieza lo que es esta pregunta que usted me hace. Tiene que ver contigo lo que es la voz de la sanidad. Ese llamado de la voz de la sanidad. Sí, le pregunto textualmente porque, wow, es como tan diferente el nombre, la voz de la sanidad, y suena personal. Por eso le pregunto, ¿tiene que ver con Juan Agüero? Amén, amén. Entonces ahí empieza ya lo que es una situación, un cuadro clínico que empieza a deteriorarse, por la cual cuando ellos abren en la clínica, lamentablemente allí el pabellón, había algo allí, estaba contaminado y yo, bueno, tomé 3 bacterias. 3 bacterias se alojaron y empezó una situación difícil en la cual en mi vida algo tan tremendo, Malaquías, que yo hasta el sol de hoy, por eso identifiqué lo que fue esta lectura que nosotros leímos en el libro de San Juan, capítulo 11, en el verso 4, sobre esta visita que el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria del Hijo del Hombre sea puesta en manifiesto allí. Tremendo. Donde esto acabó con, mira, Malaquías, esto fue tan tremendo que esas bacterias empezaron a hacer un trabajo que cuando los médicos empezaron a ver la pierna empezó a necrosiarse. Dios mío. En la planta del pie, cuando ellos abrieron, empezaron a cortar carne, y la carne ya daba con el hueso del pie. Dios del cielo. Y eso conlleva a que una infección en el hueso lleva a una amputación para salvar tu vida. Cuando se dan cuenta de la magnitud del daño, sí, lo que los médicos deciden es una amputación por la magnitud. Deciden una amputación por la magnitud de que la infección fue tan fuerte que primeramente elevó los niveles de azúcar en sangre a 485, pero Dios. Ya el pie estaba de una manera necrosiada que fue en el hueso. De hecho, hubo un momento, Malaquías, que cuando el médico cirujano intervino,
Me dice mi hijo y mi esposa que el médico puso su mano por debajo de la pantorrilla y él elevó la mirada hacia arriba y cerró su vista y empezó a palpar y dijo, pásenme un bisturí. Y cuando le trajeron un bisturí a sangre fría, él cortó Wow. y salió un caño, una cantidad de pus que se llenaban 3 bajantes de suero de toda Dios la pus que mío. drenaron. Entonces, todo esto consigo trajo una situación tan difícil que uno se pregunta, pero ¿por qué a mí? Es lo más común que puede una persona analizar cuando le acontece algo que no lo tienes en agenda. Así es, pastor, porque usted evalúa su vida desde sus inicios sirviendo al Señor, una vida pasiva, de obediencia, aunque ingresó a las fuerzas militares, pero mantuvo un nivel de obediencia al Señor y no parecía, de la perspectiva lógica, una razón o consecuencia de algo. No tiene mucha razón de ser. Mire, mire, yo te digo algo, Maraquías, en el hospital de la policía, a nosotros nos dijeron que esa pierna tenían que amputarla. Dios mío, radicalmente no había otra opción. Sí, no, yo lloré, mi hijo siempre se mantuvo dándome esa fuerza, ese aliento, me decía, papá, tranquilo, vamos. Yo en ese momento me desesperé, porque yo decía, yo soy una persona joven, Señor, yo fui a cumplir con tu palabra, ¿y por qué me está pasando eso? Y en ese momento vino esa palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 6, que dice, y yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevere. Nosotros podemos hablar de esa paz, Malaquía, pero hasta que tú no experimentas un momento difícil y sientes esa paz, no hay, es decir, manera de cómo tú puedes identificar. Él dice en su palabra claramente, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Sí, porque es muy fácil teorizar y decir y hablar y hasta predicar, pero cuando llegan los momentos duros de la vida, Yo me imagino, pastor, yo me imagino. Malaquías, cuando tú una persona joven y te dicen a ti que te van a amputar un cuerpo, Dios. un miembro de tu cuerpo, sea un brazo, sea una mano, Pastor, un dedo. un dedo, yo en ese momento, yo le dije al Señor, digo, Señor, si esta es tu voluntad definitiva, yo la acepto. Señor, me va a doler, pero tú sabes cuánto yo te amo, Señor. Tú Pastor, sabes, eso era un diagnóstico definitivo, hay que amputar. Hay que sí, amputar. porque quizás no se pueden subir las imágenes a nuestro canal de YouTube porque son muy fuertes, pero tú ver una pierna que se pudre totalmente, se pudrió, varón. Se Hay algunas pudrió. cosas que la gente va a ver, algunas reseñas que le va a decir la magnitud del daño, Sí, como evidencia, porque sus palabras son veraces, pero hay sustentación clínica, videos, fotos. entonces, cuando ya esa situación pasa, allí deciden trasladarme a una clínica privada, porque él me decía, comando, si lo dejamos aquí, aquí se la van a amputar, por allá la magnitud y para tratar de salvar mi vida también. Entonces ahí empieza ya esa situación de ese cuadro clínico donde me afecta a tal punto, Malaquías, que llegó a un estado de depresión. Hay gente que pueden decir, muchas personas, habían hermanos que iban, esto es algo tremendo, que a veces decían ellos, bueno, la palabra de Dios dice que es mejor que tú entres al cielo con un ojo, que te falte un ojo, que te falte un brazo, una mano, un pie, y no que tú te pierdas. Algunos quizás cuestionaron, como yo digo, que donde quiera estar los 3 amigos de Job, Sí. que si algo te está pasando fue que algo tú hiciste. Sí. ¿Quién habrá pecado? ¿Quién habrá pecado de los discípulos del Señor? Mira, y entonces esa situación, ese cuadro clínico, Malaquías, como que Dios estaba permitiendo que yo aprendiera a conocer algo de Él que no había conocido, diría yo, porque yo viajaba a muchos países, Malaquía, yo veía cómo Dios sanaba gente de cáncer, gente que tenían cáncer, metástasis, personas en silla de ruedas, cómo Dios la paraba, veía que Dios hacía esos milagros con tantas personas,
damas con cáncer en los senos, damas que Dios hacía milagros así al instante. Tremendo, por eso que usted se pregunta en medio de esta situación, de su pierna, de su condición, Dios mío, pero ¿por qué a mí tú me vienes usando? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo? Entonces esa situación afectó porque el enemigo aprovechó ese momento en el cual yo me sentía débil. ¿Y sus emociones, pastor? ¿Cómo, qué tal? ¿Qué usted pensaba? ¿Qué pasaba por su mente en ese proceso? Malaquías, yo en ese punto, los pensamientos que mayormente era que yo visualizaba por algunos momentos que el enemigo me quería arrojar imágenes, que yo me veía sin una pierna caminando con una muleta. Dios del cielo, Dios mío. Allí llegó un momento, mi amado, de depresión. Hay personas que están tristeza, pastor, depresión, preguntas. Sí, hay preguntas. Mira, cuando una persona, te voy a hablar de esta enfermedad, que es la más fuerte, que es el cáncer. Antes era el SIDA, pero el cáncer. Cuando a una persona le dicen que tiene cáncer, la depresión y los pensamientos lo eliminan más rápido que la misma enfermedad. Entonces entró esta situación que me agarró con un insomnio y me quitó el apetito. Malaquía, ahí entró lo que fue un cuadro clínico de una situación de una anemia que me agarró terrible porque yo no quería comer. No es producto de la depresión, obviamente, le fue el apetito. Entonces el insomnio eran días, meses, que yo decía dentro de mí, yo decía, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú me permites que yo viva esta experiencia? Job dijo en un momento determinado, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, al final de todo esto, yo pude ver y conocer algo de Dios que quizás yo no conocía. Pero también dice la palabra de Dios en el libro de Job, es aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, pero Él la vendará. Amén. Él hiere, pero sus manos saben curar. Tremendo, así es, pastor. Yo no te puedo decir, Malaquías, que Dios en ese momento me hirió, porque quería que yo... ¿Cómo usted interpreta? Usted dice que Dios no me hirió, pero si usted ve, la reflexión que usted hace es interesante. Tú sabes que la Biblia dice que en el mundo tendremos lucha y aflicciones. Pero una combinación, pastor, de dos cosas, según lo que usted me está diciendo. Por un lado está la lucha mental y por el otro lado está el entendimiento de que Dios permite con propósitos situaciones como esta. Ahora usted me pone a mí en una disyuntiva. Sí, tú sabes que hay un libro que se titula del Dr. Dodson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Tremendo es libro. Como para llamar la atención del lector, porque todo lo que Dios hace tiene sentido. Debe tener sentido, claro. Entonces yo en mi condición, yo no podía asimilar que yo que le he dedicado mi vida a Dios desde mi juventud y yo observaba jóvenes que andaban en la calle fumando juca, fumando los baples, haciendo cosas malas. Y yo que le sirvo a Dios, ¿por qué tú me permites esto? Pero entonces él me dio una palabra y me dijo, yo me voy a glorificar en medio de tu debilidad. Tremendo. Él permitió que esa pierna y todo el proceso que yo duré avanzara a tal punto que los médicos determinaran quitarla. Pero entonces él dijo, ahora yo te voy a mostrar a ti la diferencia de aquellos que dicen que creen. Una cosa es tú decir, yo creo en Dios, pero una cosa es creerle a Dios. Así es. Entonces, mío, por cuanto tú has creído en mí, yo te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Por eso la palabra de Dios dice claramente, una palabra poderosa, Malaquías, en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 26-27, donde él dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Es decir, para Dios no había nada imposible.
Él lo permitió, pero Él iba a mostrar la diferencia. Ahora, dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 37, que dice 37, 5, 6 y 7, que dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre estos huesos aquí, que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu de vida, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Malaquías, en medio de ese proceso, esa pierna quedó en el hueso, y Dios le puso carne. Eso es demasiado poderoso, pastor. Esa pierna me cortaron todos los tendones, y yo no lo sabía, y los tendones crecieron. Dios del cielo. Hay personas en este momento, Malaquías, que tienen alguna situación de enfermedad que ellos piensan que para ellos no hay solución. Así es. Y yo le puedo decir a esas personas en este momento que el Dios de Israel, el cual nos habla y nos enseña que Él sigue siendo Dios y que los milagros operan. Que no era un asunto de los apóstoles solamente, sino que en este tiempo Dios sigue obrando sanidad y liberación y restaurando y haciendo milagros creativos. La palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Las personas hoy en este tiempo siguen señales de gente que lamentablemente toman estas plataformas, las redes, para pelear, discutir. El mensaje del evangelio es el mensaje de la cruz de salvación, de vida, Amén. De restauración, de fortalecimiento. Amén. Y Dios me dijo, ahora te mostraré que aún con esto que hago en ti, voy a dar sobre tu vida lo que es una manifestación de milagros y de poder. Tremendo. Yo he visto personas que después de ahí yo he orado con cáncer y se han sanado al momento. Hemos podido palpar. Una de las cosas que Dios trató conmigo, me dijo, te doy poder sobre la diabetes. Tremendo. Te doy poder sobre toda enfermedad. Pero no un poder como nosotros entendemos que la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sino algo para que tú entiendas que yo soy Jehová, Dios de Israel. Toda la gloria y toda la honra es de Dios. Gloria al Señor. Es lo más grande que yo he podido vivir, experimentar en mi vida, el durar tanto tiempo en una silla de ruedas. Los médicos decían que si esa pierna quedaba, ellos entregaban el título. Gloria al Señor. Los médicos que tuvieron que ver. Yo imagino la sorpresa de los médicos hoy día con lo que Dios hizo con los tendones. Pastor, yo creo que usted debe hacer dejarme como a la gente así en expectativa y hacer una segunda parte. Juan Malaquías, este es el canal La Voz de la Sanidad. Tremendo. En la cual esa visita del Señor, poderoso, cuando llegó, trajo sanidad a mi vida, restauró. Los médicos proclamaron varias operaciones, Malaquías, y no pudieron hacer una. Dios mío, gloria a Dios. Ver el milagro y de la manera que Dios opera en la vida del hombre y de la mujer que le cree a Dios es algo maravilloso. No, pastor, y no solamente convincente, porque ¿qué tenemos Juan Agüero aquí sentado con una evidencia física, clínica, del poder de Dios, que la voz de la sanidad no solamente es teoría, sino una palabra viva, la palabra de Dios viva, hecha realidad en su vida. La misericordia de Dios, por eso yo te digo que nosotros en el Señor, a pesar de las situaciones que estemos atravesando, mientras tú estés en las manos del Señor, estás en las mejores manos. Gloria al Señor. No digas que estás en las manos del Señor como que es el último. Yo estoy en la mano de Dios que... No. Todo, que está en la mano de Dios. Es plenamente. En la mano del Creador. Él es el Dios de Israel. Yo te tengo en la palma de la mano. Aquí no hay quien pueda tocar tu vida. Tremendo. Pastor, yo estoy contento por este inicio de lo que es la voz de la sanidad y ese testimonio suyo, que esta es la primera parte, porque la voz de la sanidad, vamos a entrar en detalle, habrá muchos testimonios, invitados, gente que ha sido restaurado, ¿correcto, pastor? Amén, amén, Juan Malaquías, así es, mi amado.
Por eso le damos las gracias a Dios por este tiempo que estamos compartiendo y hablando de las maravillas y de la grandeza de Dios. A Dios sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero invitar a la gente que nos sigue, Amén. La Voz de la Sanidad, que comente, que le dé like, Amén. que se suscriba, sobre todo porque aquí vienen cosas poderosas de parte de Dios. Dirige el pastor Juan Agüero. Pastor, yo pienso que en esta primera entrega nos vamos a quedar así como esperando. Amén, Gloria amén, a Dios. amén, amén. Así es, así es. Y también quiero añadir para aquellos que puedan tener en su corazón el deseo de compartir con nosotros. Tenemos allí lo que es el número telefónico, el 849-360-3792 y el 849-470-3792. Allí estamos en la disposición, también estamos en las redes sociales. Así es. ¿Verdad? Como Juan Agüero en Facebook, allí tenemos ahí también ya lo que es este canal de YouTube que Amén. nace con un propósito de bendecir la vida de todos aquellos que nos escuchan con este llamado ministerial que Dios nos ha entregado. Gloria al Señor. Pastor, para mí es realmente un honor poder iniciar en la Voz de la Sanidad como su amigo, su hermano. Estoy contento con esta bendición. Invitamos a nuestra gente, reitero, suscríbase, dele like, Amén. síganos. Pastor, Amén. despídase de su gente. Bueno, que Dios le bendiga a todos aquellos que nos ven a través de esta plataforma. Invitarle a que se suscriban, como ha dicho nuestro querido hermano Pastor Juan Malaquías, y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que el Dios de Israel te bendiga al junto de tu familia hoy, mañana y siempre. Amén. Que Dios